de los ejércitos. Yo los refinaré y los probaré. Mire qué interesante. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré. Amén. Gloria a Dios. Esa es una formación. No sé si usted está de acuerdo con la palabra del Señor o de acuerdo con el Señor más que todo. Entonces, es interesante saber que en la Biblia encontramos, hermano, los tratos que el Señor hace a su pueblo. Sabemos, hermano, que el Señor se presenta como alfarero y en este caso se presenta como el refinador. El alfarero sabemos que es un proceso con el barro, es un proceso que se necesita, hermano, acarrear el material de lugares áridos, de lugares rurales, para llevarlos al punto donde se va a trabajar con el barro, para poder hacer las vasijas. Ahora, el proceso del barro es un proceso también muy arduo, porque el barro no es que lo traen del cerro, lo traen de la montaña y ya comienzan a hacer la vasija. Dice, el proceso del barro es, hermano, que lo traen, lo dejan en el patio por un tiempo ahí como abandonado, y luego cuando ya se va a utilizar el barro, comienzan a golpearlo, comienzan hermano, a darle con una vara hasta que se despolvorea el barro. Luego de estar despolvoreado el barro, comienzan a echarle agua y a hacer la masa para estarlo amasando, a tal manera que este barro vaya perdiendo, hermano, todas las esquirlas, las arenitas que tenga, para que esté en el punto exacto para formar la vasija. ¿Por qué razón? Porque en el momento que se forma una vasija, el alfarero, estoy hablando de las formas como el Señor trabaja, el alfarero tiene que asegurarse que el material que está usando es apto para resistir las temperaturas que va a resistir esa vasija en el horno. Porque cuando se mete una vasija que lleve en el barro, hermano, que el barro lleve una arenita, por muy pequeña que sea, cuando se entra al horno y calienta el horno, esa arenita revienta, y al reventar, hende la vasija, hace una grieta en la vasija, y esa vasija se echa a perder. Por eso el proceso, hermano, de formación no es de la noche a la mañana. El Señor los está formando, y los está formando despacio, de manera que no se pueda perder la vasija. Ahora, miramos nosotros también el trabajo del refinador. El trabajo del alfarero es trabajo con el barro. El trabajo del refinador es trabajo, hermano, con el oro y la plata, que son dos elementos de mucha importancia en la Biblia y que representan, hermano, algo superior a todas las cosas. Y que el barro se puede encontrar en la superficie de la tierra, pero el oro y la plata hay que excavar, hay que ahondar para poder buscarla, y no está en cualquier lugar. El barro lo podemos encontrar en cualquier lugar, hermano, es más común que el oro. Es más fácil encontrar barro, en otras palabras, que encontrar oro y plata. Para buscar oro, hermano, los que buscan oro se van a las montañas, se van a los lugares, a los ríos que arrastran oro, y pasan tiempos allí buscando oro. Ahora, viene y al encontrar el oro, pero sin procesarlo, lo traen, hermano, al refinador, a quien tiene el conocimiento del trabajar en el oro y trabajar en la plata. Ahora viene el refinador y comienza a trabajar en el oro. Ahora miremos entonces qué es un refinador.
es el que hace, dice, el refinador es el que hace pasar varias veces el oro o la plata por el fuego. Fíjese qué interesante es que tanto el barro, la vasija de barro, como el oro tienen que pasar por una prueba de fuego. No sé si usted ha pasado por pruebas de fuego, pero como cristianos, como barros, como vasijas, tenemos que pasar por pruebas de fuego. Ahora, el refinador lo primero que hace es pasarlos por prueba de fuego, por fuego, hasta, hermano, que vaya desapareciendo las escorias del metal. Lo mete una vez, lo saca. Las escorias, hermano, presentan al oro como una manera, hermano, oscura. Luego lo vuelven a meter al horno, acalentado, hermano, a una temperatura alta, para que vaya perdiendo la escoria. Luego lo vuelven a meter y lo vuelven a meter hasta que va perdiendo todo lo que es escoria en el dicho oro, en el dicho material. ¿Para qué razón? Para que esta material, después de ser refinado, tome el color y el brillo que debe de tener como oro. No es así nomás. No es que el oro lo van a hacer, hermano, y lo van a deshacer, lo van a, hermano, a derretir y ahí nomás hacer la pieza. No, quedaría un oro, hermano, no tan brillante o no brillante. Quedaría un oro con mucha sucio, con mucha oscuridad, con mucha escoria, y eso le perdería valor a la pieza que el refinador quiere hacer. Eso le hace perder, hermano, credibilidad de que si aquel material es oro o no es oro. Se dice que hay varias calidades de oro. Pienso yo que, según oigo yo a los compradores de oro, que hay oro de 14 quilates, de 16 quilates y creo que de 18 quilates. Me imagino yo, hermano, que el oro es el mismo. Lo que sí pienso yo es que el quilataje de oro, o que lleva cada pieza de oro, va de acuerdo al proceso que se le hizo. Por eso la vida del cristiano va de acuerdo al proceso que se le hace en él. De esa manera tiene un peso el cristiano. De esa manera el cristiano tiene un valor de acuerdo al proceso. Si lo procesan poco, pues llega a unos, ¿qué le puedo decir? El más bajo, 14 quilates. Me imagino yo que 14 quilates es que todavía tiene, hermano, escoria. Luego, hermano, quieren pasarlo a 18 quilates, lo meten un poquito más adentro, más temperaturas más fuertes, lo derriten más. Al derretirlo más, las escorias salen y llega posiblemente a los 16 quilates. Pero existe el de 18 quilates, y no sé si hay, hermanos, los que conocen un poquito de esto, no sé si hay de 24 quilates. Pero hablemos de los tres porcentajes: el de 14, el de 16 y el de 18. Luego necesita el refinador un oro de más calidad, como el Señor necesita cristianos de buena calidad. ¿Aló? ¿Usted cree que el Señor necesita cristianos de buena calidad? Bueno, ese es el refinador. Él está refinando. Necesita un oro de más calidad, porque entre más calidad es el oro, más vale, hermano, y más solicitado es, más apreciado es, más admirado es. Hermano, la pieza que se hace del material de oro, pues él luce más, ¿verdad? Brilla más, etcétera, etcétera. Todo es superior. Pero para llevarlo a ese punto, tiene que meterlo más al fuego. Tiene que, hermano, acrisolarlo más para que pierda más esquirlas o más, hermano, ¿qué le podríamos decir? Más escoria. Porque lo que hace empañar el oro es la escoria. Él es oro o plata. Usted es creyente o cristiano. Amén. Es cristiano. Pero ¿qué es lo que hace empañar muchas veces la vida de un cristiano? La escoria del mundo.
Aló, no sé si me estoy dando a entender. La escoria del mundo. Y por esa razón, el Señor en esta noche está enseñándolos que Él es el refinador de nuestra vida. El refinador del oro. ¿Para qué? Para botar toda escoria. Miren lo que dice el Salmo 12:6. ¿Cómo hace el Señor para refinar? Las palabras de Jehová son limpias. Estábamos hablando por la mañana, hermano, de las palabras del Señor, la ley del Señor, cómo el Señor los está, hermano, instruyendo y cómo debemos nosotros de valorizar lo que es la ley de Jehová, la palabra del Señor en nuestra vida. Cómo debemos nosotros de darle el valor que necesita o que se le debe dar a la formación de Dios en nuestra vida. Y el Señor habla, hermano, a través de el salmista, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Así dice su Biblia. Amén. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada. Oiga, ¿a dónde la refinan? Al horno, en hornos de barro o de tierra, purificada 7 veces. Usted conoce los hornos artesanales, ¿verdad? Los hornos de tierra, los hornos que hacían nuestros abuelos, los hornos que usaban nuestros antepasados, hermanos, que los hacían de ladrillo y de tierra y los calentaban a base de fuego, de leña. Hornos, hermanos, que daban un colorido a lo que se estaba horneando esplendoroso. Hornos, hermanos, que de una u otra manera creo yo que son bien difíciles de reemplazar en cuanto a calidad de calentamiento. Creo yo. Ahora los hornos son eléctricos, ahora son industriales. Ahora, hermano, los hornos, pues, lógicamente, hermano, meten una pieza ahí y a su debido tiempo ya está lista. Porque son industriales, tienen que mover la industria. Pero los hornos de tierra son los hornos, hermano, que van formando o van cociendo la pieza sin ningún, ¿cómo le puedo decir? Sin ninguna urgencia. Los hornos de tierra, ¿usted se acuerda de eso? Los hornos de tierra, yo creo que todavía algunos tienen. Pienso que la hermana Estela tiene uno, ¿verdad? Todavía tiene uno. Si usted no los conoce, vayan de la hermana Estela, ¿verdad? Y le dice: permítame conocer el horno de tierra. ¿Verdad? Son hornos que se usaban siempre, se han usado siempre. Hermano, yo me acuerdo cuando estaba niño en mi casa, había un horno de esos y ahí hornaba mi mamá. Y qué semitonas tan ricas las que salían de ahí, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Ahora es bien difícil la cosa esa. Ahora, pero algo interesante del horno, no vamos a hablar de las semitas, vamos a hablar del horno. El asunto es que el horno lo calientan a base de leña. Y parece, hermano, que hay un punto específico cuando el horno da, hermano, que el horno da cuando ya está apto para meter el producto. ¿Entendemos eso? Ahora, el Señor no usa hornos industriales, usa hornos de tierra. Hornos, hermano, para poder meter el oro y la plata allí y poderla purificar, poderla, hermano, tratar con esas piezas. Ahora, algo interesante es que este horno es calentado 7 veces y purificado 7 veces. No sé si usted, hermano, capta en esta noche, pero un buen creyente, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo meten 7 veces al horno para ser purificado. Si usted mira en el libro de Daniel, a Sadrach, Mesac y Abednego, que calentaron el horno 7 tantos más de lo normal. Eso significa, hermano, para nosotros humanamente una exageración. ¿Entendemos eso? Si usted mete una semita en un horno calentado 7 veces, se le quema en segundos, porque está calentado demasiado. Pero ese horno lo calentaron 7 veces más.
¿Por qué lo calentaron 7 veces más? Porque ahí iban a meter a 3 varones hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué lo iban a meter ahí? En primer lugar, porque no obedeció al mandato del rey de adorar la estatua. Todo aquel que no adorare, que no se postrare en tal estatua, será metido al horno de fuego. Caliéntenlos 7 veces y métanlos. Dice la Biblia que cuando metieron a Sadrac, Mesac y Abednego al horno, los que lo metieron se quemaron. Ahora, algo interesante saber en esto es que quienes entraron al horno no se quemaron. Eso significa que el oro y la plata no se queman. Eso significa, hermano, que los buenos creyentes pueden ir al mismo infierno y el fuego del infierno o del lago de fuego no les hace nada. Si no, pregúntele a Cristo, que fue, hermano, al fuego y salió ileso. ¿Entendemos eso? Ahora usted me va a decir, pero Jesús es Jesús. Pero nosotros vamos a llegar. Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel. Ahora, ¿qué sucedió con Sadrac, Mesac y Abednego? Dice la Biblia que lo único que se le quemaron a ellos fueron las amarras, las sandalias que andaban, hermano, amarradas, porque antes las sandalias usaban sandalias, no zapatos así como uno. El cordón la faja de nosotros, el cordón que se amarraban, solo se quemaron las amarras y ellos salieron, hermano, vivitos y coleando. Los olió el rey y dijo, este ni a humo huele. ¿Por qué razón? Porque había un proceso. Ahora, el calentamiento de 7 veces el horno nos da a entender a nosotros muchas cosas. 7 es un número perfecto. 7 es, hermano, representan los 7 espíritus de Jehová, que no podemos hablar en esta noche de ello. Pero fíjese qué interesante es que las palabras de Jehová son limpias como la plata. O sea, no tiene ninguna escoria las palabras del Señor. No tiene, hermano, ninguna cosa que tiende a desmerecer o a desvalorizar sus palabras. Por eso lo que el Señor dice, lo dice, hermano, con toda libertad, porque sus palabras son verdad y son vida. No sé si me explico. Ahora, el proceso del horno. ¿Por qué, hermano? Oiga, ¿por qué el refinador tiene que meter hasta 7 veces al horno el oro? Porque este oro, como decimos, tenía que dar el punto exacto. Y cuando lo metían y lo sacaban y no daba el punto exacto, lo volvían a meter. Ahora, ¿cuál era el punto exacto que el refinador esperaba, hermano, recibir del material que estaba metiendo al oro? Muy fácil. Muy fácil para verlo y a veces muy costoso para hacerlo. El refinador metía el oro y cuando lo sacaba, el oro tenía que brillar tanto que en el oro, en la pieza, tenía que reflejarse la imagen del refinador. No sé si me explico. Tenía que reflejar, brillar ahí la imagen, tenía que verse como en un espejo. El refinador agarraba la pieza de oro y la miraba, y si él se miraba en la pieza, el oro estaba bien refinado. ¿Cuál es el punto de este mensaje? Que lo que Dios quiere ver en nosotros es la imagen de Cristo. Y mientras la imagen de Cristo no se refleje en nuestra vida, nos seguirán metiendo al horno calentado 7 veces. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Mientras no se refleje la imagen de Cristo en nosotros, en nuestra manera de ser, hermano, en nuestra manera de pensar,
nos seguirán metiendo al proceso de depuración hasta que se refleje en nosotros la imagen de Cristo, hasta que ya no seamos nosotros. Quiero que entendamos esto, hasta que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Estamos entendiendo eso? Cristo en nosotros. Bueno, ahí tiene que verse la imagen del refinador. Desarrollemos un poquito este tema. Dios es comparado como un refinador de plata. Dios refina su plata. Dios echa a su pueblo al horno de aflicción. Lo mete en aflicción. Dios mete en aflicción a su pueblo. Ahí entonces, hermano, venimos afligidos de la tierra, del mundo, y afligidos aquí. Es que es un proceso. Dios mete en aflicción a su pueblo, lo retira y lo vuelve a meter hasta que refleja, hermano, la conducta. Oiga, en la conducta a Cristo. Nuestra conducta tiene que ver mucho con la imagen del Señor. ¿Estamos entendiendo? Nuestra conducta tiene que ver mucho con la imagen del Señor. Lógico, la imagen del Señor es divina. Y lo que debe de verse en nosotros es lo divino. No sé si se atreve a ver a su hermano. ¿Será que tiene divinidad? ¿Será que tiene divinidad? ¿Le haya divinidad? No se atreve a verlo, se puede asustar. ¿Ah? ¿Será que tenemos divinidad? Sí, es posible. ¿Ya lo metieron hermano, ya lo metieron alguna vez al horno? ¿Ya Dios lo metió en aflicción en alguna oportunidad? Ah, entonces quiere decir que Dios lo va a seguir metiendo en aflicción. ¿Por qué razón? Porque la aflicción es interesante, porque el Señor los mete en Él, hermano, y cuando puede reflejar su conducta a la imagen de Él, los saca, los mete y los saca, los mete y los saca. No los deja totalmente en la aflicción, sino que los mete y los saca para que vayamos dando la imagen de Cristo en nosotros, para que vayamos dando, para que ya no seamos nosotros, para que ya el mundo ya no mire a un fulano, a un mengano, sino que mire a Cristo. Si usted se recuerda, hermano, cuando Pedro estaba en el patio del palacio de Herodes, creo que fue, o de Caifás, le dijeron: tú te pareces a uno de ellos, tú das un reflejo a lo que ese hombre que está ahí adentro es. Va a llegar el tiempo en que el creyente que el Señor toma para procesarlo va a dar la imagen de Cristo en él. Y cuando vaya a los centros comerciales, cuando vaya, hermano, por la calle, ya no van a ver a aquella persona que estaban acostumbrados a ver, sino que van a ver una imagen divina en esa persona. Si usted se recuerda, hermano, cuando en el libro de los Hechos habla de Pablo y Silas, y decían: estos son dioses que han viajado del cielo. A uno le llamaban, creo que es Júpiter, y al otro no sé cómo le llamaban, ¿entiende? Saturno, no sé qué, pero le llamaban, hermano, estos son dioses que han venido, dioses han venido del cielo y los han visitado. ¿Cómo, hermano, cómo mirarían a esos hombres esta gente? Hermano, ¿cómo cree usted que lo miran los del mundo? Máximo si anda bien orado, si anda consagrado, si anda, ¿verdad?, brillante del rostro de la vida de Cristo, le van a ver. Si usted mira a Moisés bajando del monte Sinaí, hermano, dice la Biblia que tuvo que ponerse un velo en el rostro, porque su rostro irradiaba luz, brillaba, en otras palabras. ¿Pero por qué brillaba? Porque él estuvo en la presencia del Señor. Ahora, ¿cuánto sufrió y qué padecimientos tuvo Moisés para poder tener ese privilegio, hermano, de estar en la presencia del Señor?
Dice que bajó del monte Sinaí y la gente se le quedaba viendo. Entonces él tuvo que ponerse un manto, un velo en el rostro, para que la gente, hermano, no se le quedara viendo. Ya me imagino, ¿cómo se llamaba la esposa? Séfora. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Ah? ¿Verdad? Ya me imagino haciéndole las tortillitas y viéndolo, ¿verdad? El rostro brillante de Moisés. ¿Qué significaba eso? Que estaba con la gloria de Dios, con la imagen de Dios en su vida. Hermano, qué glorioso va a ser eso, pero qué costoso va a llegar a ser eso. Qué glorioso va a ser, hermano, que ya no lo miren a usted como un hombre, como una mujer común y corriente, que la miren como una persona de Dios. ¿Estamos entendiendo? Como una persona de Dios. Salmo 34, 19 dice así. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Se lo sabe, ¿verdad? Muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. ¿Por qué es afligido el justo? Porque el justo, hermano, lo procesan. Por eso le digo, si a usted lo están procesando, dé gloria a Dios y dé gracias a Dios, porque es un material especial. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, lo va a meter a las aflicciones, pero no lo va a dejar que se queme. Lo va a meter al horno, calentado 7 veces posiblemente, pero no lo va a dejar que se queme. Ese es el trabajo del refinador, meter, hermano, al fuego el oro o la plata, pero no dejarla que se queme ni que se consuma. Que se quemen las escorias, sí, pero que no se queme el material. Que se quemen las escorias de su alma, de su corazón, en el fuego del Espíritu Santo, pero que no se queme su vida. ¿Aló? Sí. Así que no le tenga miedo al fuego de Dios, al proceso de Dios, porque el proceso de Dios tiene, hermano, tiene un beneficio para nosotros. Hay gente que le tiene miedo, no le gustan las aflicciones, no le gustan las pruebas, pero no sabiendo que las pruebas son los que la van a refinar y la van a levantar del valor de 14 a 16 o de 16 a 18 y si posible a 24. ¿Qué le gustaría hacer más? ¿De 16 o quedarse de 16 y no subir a los 18 o a los 24 o quedarse en los 24? Yo prefiero quedarme en los 24 o subir a los 24, aunque cueste, pero vale mejor, tiene más valor. Bien, Salmo 107, 4 al 6 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Mire cómo anduvieron. Anduvieron perdidos por el desierto. No hallaban camino. Por la soledad sin camino. Sin hallar ciudad donde vivir. Así dice su Biblia. Sin hallar ciudad donde vivir. Se metían a una ciudad, los sacaban de ahí posiblemente. No hallaban cabida. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, dice ahí, clamaron ¿a quién? A Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. O sea, qué refinador tan hermoso el que tenemos, que lo puede dejar aguantar hambre a usted, lo puede dejar sentirse incómodo y no hallar cabida en el mundo, y a su debido tiempo lo libra de la aflicción. Amén, ¿entendemos eso?
yo miro en la Biblia, hermano, a una mujer de Belén que se fue con su esposo fuera de Belén. Dice la Biblia en el libro de Ruth, creo que capítulo 1, dice, hermano, que hubo hambre en la tierra. No había que comer en Belén. Y decidieron, hermano, la familia irse de Belén, irse, hermano, para la tierra de Moab, porque en la tierra de Moab había alimento. Se fueron, estuvieron a más o menos unos 10 años, 20 años, qué sé yo. Un tiempo prudencial a tal grado que sus hijos se casaron en Moab, pero murieron sus hijos y murió también el esposo de Noemí. Usted conoce la historia. Pero luego, hermano, entró en una aflicción, en una amargura el corazón de Noemí, porque no soportaba lo que estaba pasando en su vida. Y decidió regresar a su tierra porque se dio cuenta que Dios había visitado su tierra y que Dios había bendecido la tierra y había producto, había comida en la tierra de Belén. Y decide regresar. Cuando llega, hermano, a su tierra, dice la Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 19 y 20, que los que estaban allí se alegraron cuando miraron a Noemí. Mejor lo leo, y dice Ruth, capítulo 1, versos 19 y 20, dice: anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaron. O sea, se conmovieron, no se admiraron. Allá viene Noemí y viene cargada de oro. Allá viene Noemí y viene pero llena de plata. Viene con dólares. Allá viene Noemí y viene rochonchuda. Rochonchuda quiere decir hermosa como nosotros, ¿verdad? Usted no dice amén. Usted es calatillo. No, ¿verdad? Y viene, pero le fue bien a Noemí. ¿No dijeron eso? Lo que dijeron, hermano, que la apariencia de Noemí, oiga, los conmovió a ellos. Ya no era la Noemí, hermano, esplendorosa que se había ido hacía muchos años. Ya no era aquella mujer, hermano, con las habilidades, con el rostro alegre. Era una mujer diferente, pero no en el sentido de superarse, sino en el sentido de menguar. Y cuando llegan allí, se conmovió la ciudad y comenzaron a hablar de ella. Y decían allí: ¿no es esta Noemí? Mire qué interesante. ¿No es esta Noemí? Ahora, pero ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿qué cosa? Mara. Llamadme Mara. Ya no me llamen Noemí, por favor, dejen de llamarme Noemí. Mi condición es otra. Mi vida es otra. Perdí a mi marido. Perdí a mis 2 hijos. Solo se me pegó esta nuera. Déjenme pensarlo así. Y posiblemente la nuera dijo: bueno, si yo dejo ir a esta viejita sola, se pierde en el camino. Hay nueras tan buenas, ¿verdad?, que no descuidan a sus suegras. Son diaconisas en la iglesia. Dijo Ruth: yo me voy con esta señora porque esta señora algo le debo, y en la condición en la cual se encuentra no es correcto dejarla abandonada. Ahí sí la hubieran matado totalmente. Pero allá llega Noemí y le dicen: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara,
porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me ha metido en el horno de la amargura. Me fui llena y con las manos vacías me devuelve Jehová. Lee ahí, así dice. Me fui llena. Tuvo que alquilar un carro de mudanzas grandes para meter todo lo que tenía y llevárselo. Y ahora vengo de regreso con las manos vacías. En grande amargura, en grande aflicción me ha metido Jehová. Ahora, ¿por qué sería? ¿Sería que tenía un proceso? Posiblemente que sí. Yo miro que sí, hay un proceso de parte del Señor. Porque Ruth, hermano, o Noemí, perdón, comienza a tomar otra vez fuerza en su tierra. Y dice la Biblia que su nuera iba, hermano, a recoger espigas a los campos de su familiar, que se llamaba Booz, familiar de Noemí. Y allí, hermano, se entabló una amistad, una conversación, se entabló algo hermoso, hermano, entre Ruth y Booz, a tal grado que llegaron a casarse. Y comenzó el Señor a bendecir, oiga, la vida de Ruth y la vida de Noemí. Y esa mujer volvió otra vez a levantarse, hermano, y en el estado superior en el cual estaba primero. Aunque no llegó, no dice la Biblia, que llegó a casarse otra vez, ni a tener más hijos, pero sus últimos días la vivió fenomenal. ¿Qué sucedió con eso? Que tuvo el Señor que meterla en aflicción. Hermano, Dios tiene que meter en aflicción nuestras vidas para poder vivir una vida mejor. ¿Estamos entendiendo esta noche? No espere que la vida mejor va a llegar así por así. Hay que pagar un precio. Miramos a otro caso de Job. Job tenía suficiente facilidades para tener una vida esplendorosa en la tierra, pero todos se lo quitaron. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que Job pasara por el estado, por la situación en que pasó? Porque Dios tenía algo más para Job. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Por qué el Señor le quita algunas cosas a los creyentes? Porque Dios tiene algo mejor. Porque Dios elige para nosotros algo mejor. Pero que tenemos que pasar el proceso de depuración para poder vivir y gozar de eso. Ahora, fíjense que Job, Job tenía sus hijos, pero no eran creyentes. Tenía ganado, pero no le servía a Dios. Tenía su esposa, pero ¿entendemos eso? Porque las palabras que le dijo la esposa Job fueron tremendas. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una sola vez? De todos modos, si vos te mueres, yo tengo la oportunidad de casarme con el otro. Muérete. Pero antes de que te mueras, maldice a tu Dios. Mira a dónde lo estaba mandando, hermano. Y Job, entendiendo el proceso que Dios le daba, le dijo a la mujer: como una cualquiera has hablado, mujer. Y Job aguantó allí, hermano, aquella prueba, aquella aflicción, aquella temperatura tan fuerte del horno de depuración, el horno de purificación de parte del Señor, hasta que pasó, hermano, el proceso. Y cuando pasa el proceso, comienza el Señor a hablarle. Y comienza, hermano, aún en el hablar con el Señor, comienza Job a altercar contra Dios.
Y Dios tiene que tratarlo también en esa área, hermano, hasta que reconoce Job que quien es el soberano de todas las cosas y el que tiene la razón en todo, se llamaba Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros, que el Señor tiene razón en todas las cosas, que las cosas que le suceden a los creyentes, a sus hijos, hermano, en todo eso, aunque sea negativo para nosotros, aunque no tenga ningún sentido para nuestra vida, pero sí tiene un sentido y un propósito para Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que si somos nosotros plata o oro en las manos de Dios, los van a meter al horno. ¿Estamos entendiendo? Los van a meter al horno. ¿Por qué razón? Porque purificado o purificada nuestra vida, le servimos a Dios. Amén. Le servimos a Dios. Es necesario entonces, hermano, que nosotros entendamos que cuando hay aflicciones, entendamos que Dios está en el proceso y que lo que está haciendo el Señor en nosotros es purificándonos. ¿Para qué razón? Para que brillemos más, para que la gloria del Señor se refleje en nosotros, para que la imagen del Señor se mire en nosotros y que tal vez nosotros no la vamos a ver, pero sí la van a ver otros. Tal vez usted no va a ver lo que el Señor está haciendo en su vida, pero aquellos que lo ven y lo rodean van a ver que algo diferente está sucediendo en su vida. ¿Estamos entendiendo eso? Algo diferente. Porque el refinador tiene que verse su imagen, la imagen del refinador en el reflejo del refinador en el oro. Ese es el punto de Dios. Por eso los refinamientos son importantes hasta que salga, hermano, toda la escoria que puedes haber en nuestra alma, en nuestro corazón y, por qué no decirlo, en nuestra mente. Puede haber. Ahora la pregunta que los haríamos esta noche es: ¿cuál es su aflicción? ¿Ha entrado en aflicciones? ¿Cuál ha sido su aflicción? ¿Cuál es, hermano, la aflicción en la cual el Señor lo ha metido? Ahora, si creemos que la aflicción que nosotros tenemos o que pasamos en tiempos, hermano, viene de parte de Dios o nosotros los metemos. Hermano, la aflicción de todo cristiano es porque Dios la permite. Y esa aflicción nos hace sentirnos seguros en Dios, porque el Señor no los va a dejar nunca más, o sea, mucho tiempo en la aflicción. Hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años. Dios lo mete en aflicción, pero no lo va a dejar todo el tiempo en aflicción. ¿Qué clase de Dios sería? Se le quema, se le consume. Y como David dijo: mira, Señor, en la tumba yo no te voy a poder alabar, los muertos no te alaban, así que me necesitas. Mire, me voy a atrever a decir esa palabra: me necesitas, Señor, vivo. Hermano, ¿cree usted que el Señor los necesita vivos a nosotros? ¿O los necesita muertos? No, los necesita vivos. Porque vivos nosotros representamos la gloria del Señor. Vivos nosotros representamos la imagen de Cristo. Muertos no. Por eso, hermano, cuando muramos, el Señor los va a volver a resucitar, porque no los necesita muertos. Se murió Juanito, lo resucitamos porque muerto no nos sirve. En la tumba no sirve, tiene que salir de la tumba. Así que no tenga miedo, no tenga aflicción por morirse. Muérase con toda confianza que el Señor lo va a resucitar un día. ¿Entiende eso? Muérase.
Hermano, ¿no cree que todo lo que le sucede a usted es proceso de Dios? Tomémoslo de esa manera. Cuando esté en el proceso de Dios, dígale: Señor, algo me has visto que todavía tengo ahí que hay que sacarlo. Amén. Algo me has visto. Porque el proceso purifica. Y el proceso de Dios, más que todo, es un proceso purificador. Y después de ser purificado, será una pieza preciosa para el Señor. Dios quiere que seamos piezas preciosas, perlas preciosas, porque el proceso de la perla es otro. El proceso de la perla, qué bonitas se miran las perlas, cuánto valen las perlas. Pero ¿cómo se forma una perla, hermano? Dentro de una ostra. ¿Entendemos eso? Eso es otro proceso. Pero cuando se sacan la perla, mire hermano, que los que cazan ostras no pescan ostras, ¿verdad? Solamente por las ostras, sino por la perla que tiene. Porque lo que vale en la ostra es la perla. Pero ¿cuántos años ha estado una ostra fomentando o formando la perla que tiene dentro? Es un proceso, es heridas, es dolor, etcétera, etcétera. Así que la vida cristiana, hermano, es de proceso. Si usted está dispuesto al proceso de Dios, será una pieza preciosa para Dios. Levántese de su silla y levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que me proceses. Si quiere ser valioso en las manos del Señor, hay un proceso que hacer. Pero ese proceso no lo va a hacer usted. Ese proceso lo va a hacer Dios. Ese proceso Dios lo va a trabajar. Ahí, hermano, el refinador va a comenzar a meterlo en las manos, en el horno. Va a comenzar a meterlo, hermano, en el fuego, para que se vaya derritiendo, para que se vaya, hermano, acrisolando y comience a perder todas aquellas manchas oscuras que el mismo material tiene. Dígale: Señor, yo quiero que me proceses, que me purifiques, que me limpies. Si está en esa disposición, usted será una pieza hermosa para Dios. La imagen de Cristo va a comenzar a reflejarse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cantamos un coro, ¿no? ¿Dónde están los cantores? Los músicos, ¿qué se hicieron los músicos? Aleluya. La Iglesia de Cristo en Potreríos presentó el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Adalberto Muñoz.